Hubo un tiempo en que los cielos parecían hablar, en que los profetas escuchaban y las señales se multiplicaban. Dios enviaba ángeles, sueños, truenos, fuego, y los hombres temblaban ante su presencia. Las montañas se estremecían, los mares se abrían, los muertos resucitaban. Era una época de visiones, de voces, de encuentros sagrados. Pero entonces llegó el silencio. Un silencio que no era ausencia, pero tampoco era respuesta. Un silencio que quemaba más que la duda, más que la espera. Porque cuando el alma clama y el cielo no responde, la fe se pone a prueba. Desde los días de Job los hombres se han preguntado, ¿dónde estás, Señor? Job, fiel, justo, temeroso, perdió todo sin explicación. Hijos, riquezas, salud. Y cuando alzó la voz para obtener una respuesta, lo único que recibió fue más silencio. No una palabra, no una señal, solo el eco de su dolor rebotando en los muros invisibles de los cielos. Pero incluso ahí no dejó de hablarle, porque a veces hablarle a un Dios que calla también es adoración. La oración en medio del vacío tiene un poder que el clamor en la abundancia nunca alcanza. Job no comprendía el propósito, pero eligió no renegar. Aunque él me matare, en él esperaré, dijo. Y esas palabras, salidas desde lo más profundo del sufrimiento, fueron más poderosas que 1000 cánticos en el templo. El silencio de Dios no es nuevo. Israel lo conoció en los 400 años entre Malaquías y Mateo. 4 siglos sin profecía, sin mensajeros, sin gloria. Generaciones enteras nacieron, vivieron y murieron sin escuchar su voz. Y aún así, cada sabbat encendían la llama, recitaban las promesas, esperaban al Mesías. Porque hay silencios que forman carácter, que limpian la fe de todo interés, de todo ruido. Hay silencios que no son abandono, sino preparación. Es en el silencio donde se forjan los profetas del mañana, los que no necesitan pruebas para creer, los que no exigen señales para obedecer. Y entonces, después de tanto silencio, vino un susurro. No un trueno, no una zarza ardiente, solo un susurro en Belén. Un llanto de bebé en un pesebre. Porque así suele hablar Dios después del silencio, en la forma más inesperada, más humilde, más humana. Jesús nació en medio del silencio. No hubo trompetas celestiales para anunciar su llegada a los poderosos, sino ángeles a unos pastores en el campo. Dios habló, pero solo oyeron los atentos, los vigilantes, los que no se habían rendido. A veces pedimos una respuesta inmediata, pero Dios responde con procesos. Pedimos un milagro, y Él trabaja en el corazón. Queremos luz, y Él nos da oscuridad para que aprendamos a confiar. Jesús mismo en la cruz gritó, «Dios mío, ¿por qué me has abandonado?» Y el cielo no respondió. En ese grito estaba la humanidad entera. Cada dolor, cada injusticia, cada clamor no atendido. El silencio de Dios en ese momento no era olvido, era parte del plan. Porque a veces el silencio es el lenguaje del sacrificio. El silencio de Dios no es vacío, es lenguaje, es enseñanza, es un espacio donde se mide la profundidad de nuestra confianza. Porque cualquiera puede alabar cuando Dios habla, pero solo los verdaderamente entregados lo siguen cuando guarda silencio. El silencio revela el verdadero corazón. Es fácil confiar cuando las puertas se abren, cuando las oraciones reciben respuesta. Pero en la noche oscura del alma, cuando todo parece perdido, es cuando la fe se revela como lo que realmente es, una decisión, no una emoción. Tal vez hoy no entiendes, tal vez llevas días, meses, años esperando que Dios diga algo, haga algo, y piensas que ya no está, pero Él sigue ahí, aunque no lo oigas, aunque no lo veas. A veces el maestro guarda silencio, justo durante la prueba, porque el maestro nunca habla durante el examen. Él ya enseñó, ya preparó. Ahora espera a ver si aprendiste a confiar. Y no estás solo. Muchos caminaron ese valle. Abraham esperando un hijo. Moisés en el desierto. David escondido en cuevas. Elías huyendo del miedo. Todos ellos enfrentaron el silencio. Todos ellos claudicaron, dudaron, lloraron, pero siguieron, porque sabían algo que no siempre recordamos, que el silencio de Dios no es el fin de la historia. Es una pausa. Y a veces la pausa más larga precede al milagro más grande. Hay un tipo de fe que crece en el desierto, una fe que no depende de la emoción, del aplauso, del milagro visible,
Una fe que echa raíces profundas, invisibles, resistentes. Esa fe no se tambalea cuando Dios guarda silencio. Esa fe entiende que el silencio también forma parte del amor, porque el amor verdadero no siempre habla, pero siempre permanece. Y Dios permanece. En el silencio, Él obra. Cuando no sentimos nada, Él sigue obrando. Cuando parece tarde, Él está a tiempo. Cuando creemos que nos ha olvidado, Él nos está preparando. El silencio es la cueva antes del resplandor. Es el invierno antes de la primavera. Es el campo sin fruto antes de la cosecha. Y quien sabe esperar en silencio está listo para oír cuando vuelva la voz. Jesús no evitó el silencio. Lo abrazó. Se retiraba a lugares solitarios a orar, no para hablar, sino para escuchar. En Getsemaní enfrentó el silencio del cielo con lágrimas de sangre. Y aún así, dijo, hágase tu voluntad. En la cruz no solo soportó el dolor físico, sino el abismo del silencio divino. Y sin embargo no bajó, no retrocedió, porque sabía que tras ese silencio vendría la resurrección. Tal vez no recibas una respuesta hoy, tal vez no mañana, pero si te mantienes fiel en el silencio, cuando llegue la voz estarás listo. Y esa voz será más dulce, más poderosa, más transformadora que cualquier otra cosa que hayas escuchado. Porque habrás aprendido a valorarla. Porque habrás descubierto que lo más importante no es oír a Dios, sino no dejar de seguirlo, incluso cuando calla. Por eso, no te desesperes en el silencio. No maldigas el desierto. No abandones la oración. Cada palabra que pronuncias, aunque no sientas que sube, está siendo escuchada. Cada lágrima, cada suspiro, cada vez que eliges creer sin ver, cuenta. Estás construyendo algo eterno. Estás adorando en espíritu y en verdad. El cielo puede parecer cerrado, pero no está vacío. Dios está trabajando, está afinando tu oído, está purificando tu fe, está revelando quién eres y quién es Él. No es castigo, es crecimiento, es parte del viaje. Y cuando el silencio termine, sabrás que no fue en vano. Porque entonces no solo oirás la voz de Dios, la reconocerás. Y eso cambiará todo. Esto fue Alerta Bíblica.